¿Quieres que tu modo de videojuegos se vea así? ¿O así? Mi nombre es Hernán Rosario y en este video te estaré enseñando cómo tener este súper épico modo gaming en tu teléfono. Así que comencemos. Como vieron al principio de este video, el modo gaming con el cual viene tu teléfono hace su trabajo, pero realmente no es la mejor alternativa. Como podemos ver aquí en el modo gaming de Samsung, sí nos permite abrir los juegos, pero no ofrece una experiencia como si fuese una consola. Y en este video te estaré enseñando cómo puedes hacerlo súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es ir al Play Store y descargar una aplicación que cambiará la pantalla principal de tu teléfono o tu home screen. Y para hacer eso vamos a buscar una aplicación llamada ATV Launcher. Obviamente toda esta información estará en la descripción del video, así que acá abajo podrás encontrar todo lo que necesitas. Una vez tengas esta aplicación instalada en tu teléfono, simplemente le damos al botón de abrir y como ven el teléfono va a cambiar por completo cómo se ve la interfaz, ya que estaremos cambiando en la pantalla de inicio el lanzador de aplicaciones de tu teléfono. Y como pueden ver, sí hace su trabajo. Aquí tienen todas estas aplicaciones que tengas en tu teléfono, pero realmente esta no es la experiencia que queremos tener. Queremos transformar este lanzador de aplicaciones para que se parezca un poco más a una consola, quizás a un PlayStation, un Xbox o un Nintendo Switch, etcétera. Así que vamos a hacer varios cambios en cómo es que funciona este lanzador para que sea mucho más útil para ti. Lo primero que tenemos que hacer en esta aplicación es cambiar cuáles aplicaciones aparecen aquí, ya que obviamente no todas las aplicaciones que tenemos aquí son de videojuegos, y también te estaré enseñando luego en el video cómo personalizar aún más este lanzador y cómo cambiar fácilmente entre el lanzador tradicional de tu teléfono y este, para que puedas cambiar a la hora de jugar y tengas una experiencia mucho más interesante cuando quieras jugar ese juego en tu teléfono. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a editar y personalizar este lanzador es dejar el dedo apretado en la pantalla de inicio. Aquí lo dejamos el dedo apretado para poder entonces tener acceso a toda esta configuración de este lanzador. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de Launcher Settings o la configuración del launcher. Yo por lo menos quito la parte de widgets. A mí en mi caso no me interesa que tengamos los widgets en esta área, ¿verdad? De este lanzador. Así que yo quito esa área, pero una vez más puedes personalizarlo como tú quieras. Pero una vez más aquí lo dejamos a tu ¿verdad? Como tú lo quieras hacer en tu teléfono. Y entonces te deslizas hacia atrás, deslizándote entonces en la pantalla del teléfono para que puedas ir entonces hacia atrás en la configuración de este lanzador. Luego de eso vamos a pasar entonces a esconder algunas de las aplicaciones que no estaremos utilizando en este modo gaming, y para hacer eso vamos entonces a ir a la parte de Hidden Apps o esconder aplicaciones, y para poder hacer eso tienes que pagar la versión de pago de esta aplicación. Así que si quieres hacer eso, pues ya sabes que tendrás que entonces pagar para tener acceso a esa función. Si no, pues entonces utilizaremos el modo tradicional, en el cual entonces no podemos esconder las aplicaciones. Si quieres entonces esconder las aplicaciones es súper fácil, simplemente dejamos el dedo apretado en la aplicación, le damos otra vez a la parte de la configuración de este lanzador y vamos entonces a la parte de aplicaciones escondidas, y aquí entonces vamos a esconder todo lo que no esté relacionado con la parte de videojuegos. Así que vamos a esconder la parte de Amazon, Anchor, anuncios de Facebook, la de los fondos de pantalla. Me gusta dejarla por si acaso quiero personalizar la pantalla de inicio, pero vamos a quizás a dejarla, a quitarla, Bixby, Buffer, todas estas aplicaciones que no quieras utilizar en este modo de gaming. Vas entonces a ir seleccionándolas cada una para que entonces se puedan remover de este modo de la aplicación, de este lanzador. Así que una vez sacamos todo eso, les voy a enseñar cómo entonces quedó este lanzador. Bueno, ya escondí todas las aplicaciones que no necesito utilizar en mi modo gaming, pero entonces ahora quiero cambiar el orden de estas aplicaciones, ya que entonces no quiero tener ajustes en esta parte superior, quiero tener quizás Fortnite o otro juego, y entonces para hacer eso simplemente dejo el dedo apretado en este modo en este lanzador, y entonces le doy a la parte de mover, y entonces ahora puedo mover fácilmente las aplicaciones. Digamos que entonces quiero tener a Fortnite en el modo en este punto principal de la aplicación, luego quizás quiero tener la parte de controlar mi PlayStation 5, Call of Duty Mobile, quiero tener entonces Genshin Impact aquí antes de Chrome y el Xbox luego de Genshin Impact. Así que puedo tener mucha más personalización a la hora de entonces personalizar este modo de lanzador de juegos. También añadí otras aplicaciones que no son enfocadas en videojuegos, pero que quizás quiero tener acceso a ellas mientras entonces estoy en mi teléfono, como el Play Store, YouTube, la parte de ajustes obviamente y el navegador Chrome. Así que obviamente lo puedes personalizar como tú quieras, y una vez entonces estés terminado simplemente te deslizas hacia atrás para entonces finalizar esta personalización. Pero una vez
vez entonces cambiemos el orden de estas aplicaciones, podemos hacer otras cosas más para personalizar este lanzador, y entonces vamos a cambiar la cantidad de iconos o el tamaño de iconos que hay en este lanzador, y para hacer eso simplemente dejamos el dedo apretado en cualquier parte donde no haya ningún icono de este lanzador de aplicaciones. Le damos aquí a la parte de configuración de este lanzador, le vamos a dar a la parte de secciones y vamos a darle a la parte de aplicaciones para entonces cambiar el tamaño de estas aplicaciones. Aquí podemos cambiar el tamaño de las columnas, puedo decir que entonces tengamos 4 columnas en vez de 5, y así van a ver cómo los iconos se van viendo un poco más grandes. Aquí dependerá de que tú prefieras. Yo prefiero entonces aquí que tengamos 4 para que se vea un poquito más grande, porque entonces ahora pasaremos a personalizar cada uno de estos iconos para que parezca aún más como si fuese una consola a nuestro teléfono. Para personalizar cada icono es muy importante que descargues alguna foto para que entonces puedas colocarla en este icono de esta aplicación que quieras personalizar. Aquí también en la parte de descripción de este video estaré colocando algunas de las fotos que utilizaré en este video para las fotos que quiero utilizar en estos iconos. Pasemos entonces con el juego de Fortnite. Para personalizar dejamos el dedo apretado sobre Fortnite y entonces le damos a la parte de configurar para entonces editar exactamente este icono de Fortnite, y para hacer eso vamos a darle a la parte de actualizar iconos para entonces buscar el icono que queramos utilizar, y entonces le damos aquí a la parte de actualizar el fondo de este icono, y vamos entonces aquí a buscar la parte de una foto. Yo tengo ya algunas descargadas en este teléfono, así que aquí estaré compartiéndolas acá abajo. Voy a buscar aquí una foto que tengo del capítulo 3 de este juego. Como ven, entonces el icono todavía está encima de este fondo de este icono. Vamos a darle aquí a la parte de icono para entonces personalizar eso, y le doy aquí a quitar el icono para que entonces no se vea, y entonces ahora vamos también a quitarle el título para que tampoco se vea el nombre del juego, y vamos entonces aquí a apagar esto, y como pueden ver ya personalizamos el juego de Fortnite para que entonces se vea mucho más como si fuera una consola realmente, con esta foto específica de este juego. Y eso entonces lo puedes hacer con todas estas aplicaciones para que entonces puedas personalizarlas como tú quieras. Descargas una foto y entonces la puedes colocar siguiendo el tutorial que hice exactamente con el juego de Fortnite. Como ven, hay algunas aplicaciones que ya tienen un modo para este lanzador, como la parte de GeForce Now, la parte de Game Pass, pero hay otras aplicaciones que no tienen una interfaz muy bonita para este lanzador específicamente, como por ejemplo Call of Duty, Genshin Impact, la parte de Remote Play. Así que realmente puedes personalizar mucho más este lanzador. Luego de que entonces personalices todos los iconos que quieras personalizar, es muy probable que este lanzador no sea tu lanzador principal. Así que por ejemplo, si vas a la pantalla de inicio, pues entonces volverás a tu lanzador tradicional, y para poder hacer eso vamos a ir a cambiarlo para que entonces sea el lanzador principal. Vamos entonces aquí a buscar en la configuración el lanzador de esta aplicación para que entonces se convierta en el lanzador predeterminado, para que cada vez que entonces volvamos a la pantalla de inicio, volvamos a este lanzador. Para poder entonces seleccionar este lanzador como el predeterminado, simplemente entonces tocamos aquí la parte de lupita, escribimos aquí Launcher para entonces encontrar este lanzador, tocamos aquí donde dice ATV Launcher y bajamos entonces donde dice pantalla de inicio, y entonces seleccionamos el lanzador que tenga tu teléfono. Aquí tenemos el de Samsung y ATV Launcher, simplemente seleccionamos ATV Launcher para entonces se convierta en el lanzador predeterminado, y como pueden ver ya entonces estamos aquí en este lanzador para entonces poder abrir los juegos que queramos o las aplicaciones que tengamos en este lanzador. Ahora bien, todo esto suena súper chévere, tener este lanzador enfocado en videojuegos, pero ¿qué pasa cuando quiero volver a utilizar mi teléfono de forma normal? Bueno, para poder hacer eso es súper fácil y no tenemos que estar yendo a la parte de configuración constantemente. Simplemente vamos a ir a la parte del Play Store y vamos a descargar una aplicación que se llama cambiador del lanzador, que se llama Home Switcher en inglés, pero realmente lo que nos permite entonces poder cambiar fácilmente entre los diferentes lanzadores que tenemos instalados en nuestro teléfono, incluso hasta con un botón de rápido acceso en la pantalla de notificaciones. Vamos entonces aquí a bajar esta aplicación Home Screen Switcher. Obviamente todo esto enlace lo encontrarás acá en la parte de abajo de este video. Una vez entonces instalemos esa aplicación, podrán ver entonces lo fácil que es de transicionar entre este modo gaming y entonces el modo tradicional de tu teléfono. Una vez entonces tengas esta aplicación instalada en tu teléfono, simplemente regresamos a la pantalla de inicio y verás que entonces en la parte inferior tienes un botón para una aplicación nueva llamada Home Screen Switcher. Simplemente le damos ahí y vamos entonces a darle a la parte que dice seleccionar lanzador principal, Default Home, en la parte superior. Le damos ahí y entonces seleccionamos inicio de One UI, o todo dependerá de la aplicación que tengas o el lanzador de tu teléfono. Le damos entonces siempre y como pueden ver regreso a mi lanzador principal de mi teléfono. Pero lo bueno de esta aplicación es que en la parte de notificaciones tenemos un botón para cambiar rápidamente entre nuestros lanzadores de aplicaciones. Simplemente le damos aquí, seleccionamos ATV Launcher, le damos OK y volvemos entonces a nuestro modo de juego. Así que esta parte está súper chévere para que entonces puedas cambiar entre
tu modo de videojuegos cada vez que entonces quieras jugar, y tu lanzador principal, entonces puedas tener, como quien dice, dos vidas diferentes en tu teléfono, una enfocada en lo que haces diariamente en tu teléfono y una entonces enfocada cada vez que entonces quieras jugar. Otra cosa que también podemos hacer para personalizar este navegador es entonces cambiar el fondo de pantalla. Aquí entonces podemos dejar el dedo apretado en cualquier parte donde no haya ninguna aplicación para entonces poder personalizar este navegador, y entonces le damos aquí a la parte de Launcher Setting, y entonces le damos aquí a la parte de Wallpaper o fondo de pantalla, y entonces podemos buscar en la aplicación en tu archivo de cosas que has descargado el fondo de pantalla que quieras utilizar. Como mencioné en el archivo que encontrarás abajo, yo tengo algunos fondos de pantalla que he descargado, pero una vez más todo dependerá de lo que tú quieras. Yo tengo aquí uno como enfocado en videojuegos, etcétera, un poco más como, ¿verdad?, de gaming enfocado, y entonces aquí podemos ver cómo entonces tenemos este fondo de pantalla en la parte trasera de este lanzador. Y bueno, con ese último truco hemos terminado este tutorial de cómo entonces transformar tu teléfono en uno enfocado directamente en videojuegos con este lanzador. Espero que este video te haya ayudado y que te haya funcionado todo perfectamente. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, o alguna sugerencia para otro modo de videojuegos en mi teléfono, déjamelo acá abajo. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.